El personaje llamado Moss tendrá tal vez miles de concepciones o significados, pero es difícil saber quién es, no porque sea un misterio, sino porque es la condición de todos los personajes. El hecho de haber incluido la palabra personaje en tu pregunta, querida amiga, nos hace suponer que hay en esa expresión una actuación que puede estar mostrando alguna idea al respecto sobre identidad, sobre tiempo o sobre espacio. Es decir, como lo que ocurre en las obras de teatro, en las películas o incluso en las novelas que podemos tener en los libros. Nos gustan los personajes, los vemos, pero los personajes también están cambiando. Un escritor sabe que su personaje no puede ser estático porque si no, la audiencia se aburre. Cuando tú ves que un personaje no evoluciona, o sea, no hay actos de redención, no hay actos de dominación y no hay actos de complejidad, pues es lo que se conoce dentro de la narrativa como un personaje plano. Siempre hace lo mismo, siempre dice lo mismo, siempre actúa de la misma manera, no hay dinamismo. Pero los personajes tienen esa facultad. Tú los moldeas de acuerdo a lo que quieres expresarle al que te ve. Si tú haces la pregunta hacia un personaje es porque tú eres la espectadora del personaje. Y tú también tendrás incluso tu propia interpretación de lo que hace el personaje. ¿Quién es el personaje Moss? Tendría que ser una pregunta que se le haría al escritor del personaje. ¿Quién escribió al personaje Moss para que me pueda decir quién es el personaje Moss? Si tú me lo estás preguntando a mí, considerando que soy un personaje, yo no podría responder quién es Moss, porque si yo me identifico también con ese personaje, la pregunta queda fuera de mi concepción. Yo no podría decirlo. Yo tendría que decir esto, querida amiga. Pregúntalo al que inventó al personaje Moss, porque ese inventor seguramente tendrá los elementos para decir, ese personaje Moss tiene estas características. Y se viene la nueva temporada para el personaje Moss, donde tendrá la posibilidad de cambiar esas características y ser mejor, peor, más grande, más bajo, más atractivo o menos atractivo. Tú le puedes preguntar a un personaje de una película quién es él, te lo va a contestar de acuerdo a lo que fue escrito o planeado. Pero siempre la pregunta la tenemos que hacer hacia el origen. El origen. ¿Quién escribió al personaje? ¿Quién es el escritor? ¿Quién es el guionista? ¿Quién es el creador de ese personaje? Tenemos, por ejemplo, personajes como los Simpson. ¿Quién es Homero Simpson? ¿Quién es el personaje Homero Simpson? O Homer Simpson. ¿Quién es? Nosotros como espectadores de la serie tenemos una idea, pues que es un hombre promedio en Estados Unidos que a lo largo de las temporadas de la serie ha cambiado bastante. Al principio era un bonachón medio ignorante y después se convirtió en un estúpido que simplemente quiere hacer reír a la gente. Esa es mi percepción, yo como espectador. Pero yo tendría que ir con Matt Groening, con el escritor de la serie de Los Simpson y preguntarle, Matt, ¿quién es el personaje que tú creaste? ¿Quién es? Porque si yo voy directamente a preguntarle a Homero Simpson, pues Homero Simpson tal vez ni siquiera me puede responder porque él se encuentra dentro de la pantalla que estoy viendo. Yo sé que me he ido por las ramas, querida amiga, pero he querido tomar todo este tour para aprovechar una divagación filosófica, porque es muy común en nuestros tiempos y en nuestro gremio de espiritualoides preguntar eso. ¿Quién es el personaje? ¿Quién es el personaje? Mi personaje hace esto, mi personaje hace aquello, pero al mismo tiempo tú eres el personaje. ¿No será mejor preguntarnos cuál es el guión de ese personaje? No a mí mismo, sino al escritor del personaje.
O por otro lado, abandonar esa pregunta. Es decir, tal vez ni tiene sentido ver a las cosas o a las demás personas como personajes, sino simplemente como oportunidades para tener algún tipo de experiencia de unión y ver más allá de ese personaje. Así que es lo que te puedo compartir, querida Marcela. Déjame tus comentarios.